Especial saludo, bienvenidos a este espacio en donde hemos venido analizando diferentes casos emblemáticos en materia de negociación. El día de hoy estaremos analizando un caso muy sonado en la década del 2000, el cual tuvo como actor central al joven y multimillonario Mark Zuckerberg. Para esto me acompañan en la mesa virtual Alejandra Ruiz, experta en análisis de relaciones, Coar Giraldo, experto en análisis de conducta, y Juliana Restrepo, reconocida abogada. A ellos les damos la bienvenida. Y para entrar en materia me gustaría introducir el tema haciendo un breve contexto. Este caso tiene origen en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en donde los hermanos Winklevoss y su socio pidieron a Mark Zuckerberg que los ayudara a crear una red para estudiantes de la referida universidad. El trío de amigos, que fundó más adelante Harvard Connection, después conocido como ConnectU, asegura que Zuckerberg le robó la idea y que deliberadamente trabajaba en paralelo con la idea de ellos en lo que él más adelante desarrolló como Facebook. Mark al tiempo trabajaba con Eduardo Saverino, su proyecto, y este fue el encargado de aportar los recursos económicos y fue además quien más adelante manejó todos los temas financieros de Facebook. En este caso se presentan dos demandas centrales. La primera es la de Eduardo Saverino contra Mark Zuckerberg y la segunda es la de los hermanos Winklevoss en contra de Mark. Si bien el análisis de hoy se centrará en la demanda de los gemelos Winklevoss, vale la pena hacer una breve referencia a la demanda y acuerdo a que se llegó con Saverino. Esta demanda se desencadena por la venta de una parte de las acciones de Facebook a una firma de capital de riesgo, Venture Capital. Para Zuckerberg la venta fue todo un éxito, sin embargo para Eduardo no lo representó. Pues si bien con la transacción en un principio Saverino incrementó su participación del 30 al 34,4% y Zuckerberg redujo la suya del 70 al 60% y el resto de las acciones permanecieron iguales, en la siguiente venta los resultados no fueron iguales para Eduardo. Saverino estaba satisfecho con ese primer arreglo y cuando le presentan los contratos para que los firme no dudan en hacerlo. En esa siguiente venta, de acuerdo con las reglas establecidas en el contrato, las acciones que vendieron fueron precisamente las de Eduardo. Y en ese convenio firmado, esto le implicaba una disminución de su participación del 34,4 al 0,03. Esto lo que suscita es que en el marco de la demanda, Eduardo Saverino Zuckerberg tenga una pretensión inicial de $600 millones, llegándose a los siguientes acuerdos. El proceso se arregla fuera de los tribunales y Saverino finalmente logra obtener una compensación de cantidad desconocida, además de la restitución del 7% de las acciones en Facebook y que su nombre apareciera en la lista de fundadores de la compañía. El acuerdo también establece que Saverino nunca más por el resto de su vida puede mencionar a Facebook. En la segunda demanda se tiene como origen nuevamente la universidad, en donde los personajes estudiaban y en donde en primera instancia se busca una solución que no trascendiera el ámbito universitario. Sin embargo, ante la negativa de las mismas directivas por no intervenir en el caso y la infructuosa comunicación de los hermanos Winklevoss y de su socio con Mark, se decide llegar a los estrados judiciales. Y será ese el proceso que a continuación analizaremos. En ese sentido, Gohar, ¿por dónde deberíamos empezar en este caso? Gracias, Anita, por tu intervención. Definitivamente el primer punto para analizar en este caso son los actores que sin lugar a duda llevan a que el caso tenga una complejidad importante. Para empezar, pues queremos analizar el caso de los gemelos. Los gemelos son dos personas que hacen parte de la Universidad de Harvard, pertenecen a una familia adinerada, muy bien acomodada y muy bien reconocida, con importantes influencias. Son miembros de la fraternidad de la que Mark Zuckerberg quiere ser parte también y están acostumbrados, también digamos como parte de sus rasgos de personalidad, están acostumbrados a hacer su voluntad, a dar órdenes y hacer lo que ellos quieren, y eso pues lo podemos evidenciar en la película. También hace parte importante de este caso el socio de los gemelos, que también es un muchacho que estudia en la Universidad de Harvard, que también tiene una posición económica privilegiada y que durante todo el caso se mantiene digámoslo así, en la sombra de los gemelos. Él está siempre con ellos, apoya todas las decisiones
de ellos, entonces tiene un protagonismo también importante, aunque no tan relevante como el de los gemelos. Y pues sin lugar a duda también tenemos a Mark Zuckerberg, que también es miembro de la Universidad de Harvard. Tiene, digamos, la cualidad de que es un niño prodigio, tiene unas muy escasas habilidades de relacionamiento, con una comunicación muy poco asertiva, soberbio con su conocimiento, es muy empático y es persistente en sus objetivos. Y Gohar, en la línea de ver los perfiles de los actores involucrados en este asunto, también resulta clave mirar un poco el tipo de relación que había entre las partes, porque definitivamente esto marcó no solamente el final y el resultado de la negociación, sino las acciones posteriores de estos actores. En este sentido se evidencia cómo su relación a partir del nacimiento de Facebook e incluso antes de esta se basó netamente en la competencia, porque en ningún momento se llegó a ver una cooperación entre estos. Es así que después de la primera reunión que tuvieron las partes, en la cual se compartió la idea por parte de los gemelos de la red social, se vuelve casi nula la comunicación, reduciéndose a mensajes muy cortos entre ellos. Y en este sentido la competencia se dio en doble vía y se evidencia en el interés de cada una de las partes de ser reconocidos como los creadores de esta idea, que dio lugar a la red, y años más tarde en ser los dueños de la red social más grande del mundo, Mark Zuckerberg con Facebook y los gemelos con la unión de Connect Youth y MySpace. Cabe notar que esta relación de competencia también estuvo influenciada por las percepciones que pudieron tener tener las contrapartes. Es decir, qué pensaba Mark Zuckerberg de los gemelos y los gemelos de Mark Zuckerberg de él. Entonces, lo que podemos evidenciar es que para los gemelos, Mark Zuckerberg era una persona oportunista que aprovechó la idea que ellos le dieron, también que era una persona con las competencias y capacidades necesarias para desarrollar la idea y que ellos lo necesitaban, que debía también reivindicarse por el hecho de hacer la comparación en las mujeres en la universidad, entonces que era el momento preciso para utilizarlo, por así decirlo, y también que era una persona fácil de controlar porque tenía un perfil muy introvertido. Por el lado de Mark Zuckerberg se nota que él piensa que los gemelos son simplemente atletas y que su idea no era realmente suficientemente buena, que se consideran limitados intelectuales, que era mucho músculo y nada de cerebro, lo que vio para él una oportunidad de posicionarse también y que era muy fácil de manejar. Habiendo ya revisado el primer punto de los actores, me gustaría que profundizáramos un poco más en el conflicto y la posterior demanda, para lo cual le doy la palabra a Juliana. Hola Ana, mil gracias por la invitación. Como tú lo decías, este caso se da en el entorno de Harvard, cuando los hermanos y el socio le encargan una labor al señor Zuckerberg de realizar un desarrollo para una plataforma social. Por su parte, pues no, como hemos visto, no se los entrega a ellos, y paralelamente desarrolla un proyecto personal, el cual desarrolla una red que hoy en día es bastante conocida, que es Facebook. Ante este panorama, los hermanos y el socio, después de intentar varios acercamientos, deciden en el 2004 demandar al señor Zuckerberg por un valor aproximado de $100 millones, alegando 4 puntos principales. El primero, una violación al contrato que tenían, robo de secretos comerciales, una violación a los derechos de propiedad intelectual y la apropiación de unos códigos iniciales que fueron suministrados por estos hacia el señor Zuckerberg. Frente a esto, el señor Zuckerberg pretende desvirtuar las pretensiones de los hermanos y su socio, argumentando que en ningún caso entre ellos hubo un contrato, por lo tanto no hay una relación comercial, no tiene acceso a los secretos comerciales que argumentan los hermanos que fueron robados, y el código que él usó para el desarrollo de la plataforma de Facebook no corresponde al que fue suministrado por ellos, por lo tanto se considera un desarrollo totalmente independiente. Y finalmente, él es enfático en asegurar que las pretensiones económicas de los hermanos simplemente obedecen a un interés por parte de ellos de causarle un detrimento patrimonial. Habiendo dicho esto, vemos cómo claramente las partes desde un inicio fijan sus posiciones. Y es normal porque este tipo de negociación se dio en un entorno jurídico, lo cual exige que de entrada las partes, tanto del demandante como el demandado, fijen sus posiciones.
Sin embargo, resulta interesante no solamente mirar esas posiciones que nos están dando inicialmente, sino tratar de mirar realmente cuáles eran los intereses detrás de esas pretensiones. Por un lado, tenemos a los hermanos, quienes buscaban, en primer lugar, claramente una compensación económica porque se sentían afectados en su patrimonio. Sin embargo, pues claramente no era una necesidad debido a su posición económica privilegiada que tenían. Más allá de eso, había un interés de demostrar que ellos habían sido los que habían tenido la idea original para Facebook y que ellos eran como los creadores del tema y que realmente las cosas se hacían de acuerdo a lo que ellos querían. Eso lo vemos y como lo decían anteriormente, es la necesidad de que siempre se salieran con la suya. Por su parte, el señor Zuckerberg buscaba por una parte limpiar un poco su nombre debido a las acusaciones, a las graves acusaciones en cuanto a robo de secretos y la utilización de códigos de manera indebida, pero también se ve cómo detrás de eso está su interés en esa relación también de competencia que siempre existió entre ellos, de posicionarse como el creador y digamos que el que tuvo la idea original de Facebook, buscando que no se le diera reconocimiento en ese sentido a los gemelos. Tanto las posiciones como los intereses los vamos a ver reflejados tanto en el proceso como en el acuerdo final al que llegan estas partes. Juliana, teniendo en cuenta lo que dices, se ve como de alguna manera el acuerdo que consistió en un arreglo por $65 millones, 20 millones de los cuales fueron en efectivo y 45 millones en títulos de la empresa, responde a esos intereses. Así es, Ana. Con posterioridad, los hermanos y su socio trataron de volver a demandar al señor Zuckerberg por considerar que en el primer acuerdo no tuvieron la información suficiente sobre la valoración de la empresa. Sin embargo, esta demanda no prosperó por considerarlo, como decimos nosotros en derecho, cosa juzgada. Goar, me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, si bien se llegó a un acuerdo entre las partes, ¿qué otras alternativas crees que habrían podido tenerse en cuenta para que no fuera un proceso largo y dispendioso como lo fue? Bueno, Ana, pues algunas de las ideas que se me pasan por la cabeza en este momento con respecto a este caso es, en primer lugar, si hubiera podido intentar una conciliación extrajudicial que hubiera podido ser menos larga, menos desgastante y obviamente con menos costos, si entre las partes hubiera habido una relación de cooperación, hubiera habido por lo menos la voluntad de solucionar el conflicto de una manera mucho más fácil. También se evidencia que hay un estilo de negociación tipo tiburón por parte de los negociadores que se hubiera podido matizar también si hubiéramos también tenido en cuenta una relación de cooperación. También la intervención de un tercero experto en manejo de emociones podría haber facilitado a las partes para ponerse en los zapatos del otro. Y una última alternativa hubiera podido ser conocer otros escenarios de descanso para analizar el tema desde una posición mucho más tranquila, desde, por ejemplo, subirse al balcón y de esa manera pues revisar o tener unas jornadas menos extensas. Oyendo un poco estas opciones que nos da Goar, me surge la siguiente inquietud, y es que si bien sabemos que el acuerdo fue confidencial, ¿podríamos pensar en algunos parámetros usados por las partes para poder llegar a esa suma? Efectivamente, como tú lo dices, el acuerdo de confidencialidad no nos permite tener muchos detalles sobre el acuerdo final. Sin embargo, podemos identificar dos criterios objetivos principalmente. En primer lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con la parte normativa, que si bien pues no lo conocemos a detalle, es todo lo que enmarca el sustento jurídico tanto de la demanda como de la contestación, y ya es un primer marco de negociación en este caso. Y en segundo lugar, podemos identificar toda la técnica contable y de administración para la valoración de la empresa, lo cual permitió llegar a una suma que, si bien no fue los $100 millones inicialmente pretendidos por las partes, pues por una de las partes sí es una suma considerable. Alejandra, para terminar con las intervenciones, me gustaría preguntarte, en caso en que no hubieran llegado a un acuerdo, ¿qué opciones ves tú que habrían tenido las partes? Esa es una muy buena pregunta que uno debe hacerse siempre. En este caso podemos ver que para satisfacer los intereses de las partes que ya hemos hablado se puede evidenciar lo siguiente. Por un lado, los gemelos
hubieran podido acudir ante la Corte Suprema de Justicia, crear otra red semejante, crear nuevas opciones de negocio que tal vez lo hicieron, como hoy en día son los grandes multimillonarios de los bitcoins. Y por el lado de Mark Zuckerberg podemos ver que él siempre buscaba mayor posicionamiento. ¿Para qué? Para poder convertirse en el potencial que es hoy en día en redes sociales, por ser el dueño de Facebook, Instagram y de WhatsApp. Bueno, ya para cerrar este espacio quisiera pedirle a cada uno de los participantes que hiciera una reflexión final de alguno de los aspectos que considere interesantes de este caso. Ahora bien, podemos concluir que esta negociación no se tuvo en cuenta de mantener la buena relación entre las partes, que siempre es muy importante a la hora de negociar. Además que no se evidencia que los negociadores tomaran en cuenta la parte personal de los involucrados, es decir, el contexto que los rodeaba a cada uno. Por otro lado, es muy importante conocer este tipo de negociación porque marcó la historia de la red social más importante del mundo globalizado en el que estamos, Facebook. Anita, una reflexión importante respecto a este caso es el papel que jugaron los abogados en todo el proceso y la negociación, ya que al fin y al cabo fueron ellos quienes estuvieron a cargo de esta. Y no solamente resaltar su preparación como negociadores con una actitud paciente, ya que esta negociación, y pues digamos que todo este proceso duró más o menos unos 4 años, sino también ese interés y esa forma de defender los intereses de sus clientes de manera fehaciente. Y un punto clave también es no verlos solamente a ellos como personas y como negociadores, sino lo que estaba detrás de ellos, sus grandes equipos que hicieron una recolección de información importante, que durante el proceso les dio la posibilidad, tanto a unos como a otros, de hacer uso de esa información, logrando una ventaja en algún momento frente a su contraparte. Bueno, y quiero agradecerles a mis invitados y a todos los que estuvieron conectados con nosotros, y no se les olvide estar pendientes en las redes de nuestros próximos eventos. Muchas gracias.